Todo el mundo recuerda las victorias. Boyacá, Carabobo, Junín, Ayacucho. Nombres que suenan a gloria. Nombres que ponen en los libros de texto con letras doradas. Pero nadie recuerda las derrotas. Nadie habla de las veces que corrí. De las veces que mi ejército se deshizo como arena entre los dedos. De las veces que dormí en el suelo de una selva, preguntándome si al día siguiente iba a estar vivo. Y esas derrotas, esas noches, esos fracasos que nadie celebra, esos son los que me convirtieron en lo que fui. Porque cualquier general puede ganar una batalla, pero solo un tipo particular de loco vuelve después de perderlo todo. Una y otra vez. Y otra vez. Pero alguien usó inteligencia artificial para reconstruir esta versión de mí. No soy Simón Bolívar. Soy una reconstrucción digital hecha a partir de sus cartas, sus discursos, sus proclamas y los testimonios de quienes lo conocieron. Cada palabra que escuches aquí está fundamentada en lo que realmente dijo o escribió. Esto no es ficción. Es la historia que no te cuentan, porque las derrotas no quedan bien en las estatuas. Si crees que yo fui un genio militar que ganaba todo lo que tocaba, quédate. Porque la verdad es exactamente lo contrario. Y esa verdad es mucho más útil que cualquier mito. Déjame empezar por el principio. Por mi primer gran fracaso. Porque ni siquiera tuve la dignidad de fracasar peleando. Mi primera derrota fue por un terremoto. 1812. Venezuela acababa de declarar su independencia. La primera república. Yo era un oficial joven, ambicioso, convencido de que el futuro era nuestro. Teníamos un gobierno. Teníamos un ejército. Teníamos a Francisco de Miranda, el precursor, el hombre que había soñado con la independencia antes que cualquiera de nosotros. Todo parecía encaminado. Y el 26 de marzo de 1812, Jueves Santo, la tierra se abrió. Un terremoto destruyó Caracas. Destruyó las ciudades patriotas. Y los curas, los sacerdotes que seguían siendo leales a España, subieron a los púlpitos y gritaron que era castigo de Dios. Que Dios estaba castigando a Venezuela por rebelarse contra el rey legítimo. Y la gente les creyó. Porque cuando tu casa se derrumba y tus hijos están atrapados bajo los escombros, no quieres explicaciones geológicas. Quieres una razón. Y la razón que te dan los curas es más fácil de entender que la tectónica de placas. Yo estaba en las ruinas. Vi los cuerpos. Vi el polvo. Vi a la gente llorando en las calles entre los escombros. Y me subí a una pila de piedras y grité. Grité algo que después se hizo famoso. Si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. Suena heroico. Suena épico. La verdad es que estaba desesperado. Estaba viendo cómo la revolución se moría no por balas españolas, sino por un movimiento del suelo. Y no sabía qué más hacer que gritar. No sirvió de nada. El terremoto destrozó la moral patriota. Los españoles aprovecharon. Monteverde avanzó con su ejército realista y la Primera República cayó en semanas. Miranda fue capturado. Algunos dicen que yo participé en su entrega. Esa acusación me persigue hasta hoy, y no voy a defenderme aquí porque la verdad es que las circunstancias fueron más complicadas de lo que cualquier versión simple puede abarcar. Lo que sí te digo es que vi a la Primera República que habíamos construido desmoronarse como un castillo de naipes. Y tuve que huir. Mi primera huida. No sería la última. Me fui a Cartagena. A la Nueva Granada. Sin ejército, sin dinero, sin reputación. Un oficial venezolano derrotado pidiendo ayuda en un país que no era el suyo. Y ahí escribí el Manifiesto de Cartagena. Un documento donde analizaba con una frialdad brutal por qué habíamos perdido. No culpé al terremoto. No culpé a Dios. No culpé a la mala suerte. Culpé a nuestros propios errores. A la debilidad del gobierno. A la falta de un ejército profesional. A la ingenuidad de pensar que la libertad se defiende con discursos bonitos, en vez de con balas. Ese documento fue mi primera lección. Y la lección era simple. Cuando pierdes, no llores. Analiza. Entiende exactamente por qué perdiste. Y asegúrate de no perder por las mismas razones la próxima vez. La autocompasión es un lujo que un revolucionario no puede darse. Yo me lo di muchas veces en privado, en las noches,
cuando nadie me veía. Pero en público, cada derrota se convertía en un análisis, y cada análisis se convertía en un plan. Conseguí un pequeño ejército en la Nueva Granada. Hombres que no me conocían, que no tenían ninguna razón para confiar en mí excepto que yo hablaba con una convicción que rozaba la locura. Y con esos hombres, lancé la campaña admirable de 1813. Entré a Venezuela desde el occidente. Batalla tras batalla, ciudad tras ciudad, fui avanzando hasta que llegué a Caracas. Me dieron el título de Libertador. La Segunda República había nacido, y duró un año. Un año. Porque apareció un hombre que me enseñó lo que era el miedo de verdad. José Tomás Boves. Boves era un asturiano que había vivido en los llanos de Venezuela. Conocía a los llaneros. Los entendía. Hablaba su idioma, no el idioma literal, sino el idioma del alma. Y los convenció de que la guerra de independencia era una guerra de los ricos criollos como yo contra los pobres como ellos. Y tenía razón. En parte tenía razón. Porque la independencia la habíamos iniciado los criollos. Los blancos ricos que queríamos el poder que los españoles no nos daban. Y los pardos, los mestizos, los negros, los llaneros. Ellos no veían ninguna diferencia entre ser gobernados por un español peninsular o por un criollo de Caracas. Para ellos, ambos éramos amos. Ambos éramos la misma bota sobre el mismo cuello. Boves armó un ejército de llaneros que peleaba con una ferocidad que yo nunca había visto. No peleaban por el rey de España. No les importaba el rey de España. Peleaban por venganza. Peleaban porque Boves les dijo que podían tomar todo lo que los ricos tenían. Y lo tomaron. Con sangre. La batalla de la Puerta, en junio de 1814. Mi ejército contra los llaneros de Boves. Fue una masacre. No una derrota. Una masacre. Los llaneros nos destrozaron. Su caballería era imparable. Venían a galope tendido con lanzas, aullando, y nuestras líneas se rompían antes de que llegaran. El pánico se apoderaba de los soldados, y una vez que el pánico entra en un ejército, no hay general en el mundo que pueda detenerlo. Huí de la Puerta, y después huí de Caracas, porque Boves venía, y yo no tenía con qué detenerlo. La emigración a Oriente. Miles de civiles huyendo conmigo. Familias enteras cargando lo que podían. Niños, ancianos, mujeres embarazadas. Todos caminando hacia el este porque quedarse significaba la muerte. Boves no tomaba prisioneros. Boves no perdonaba. Y esas personas huían conmigo porque yo era el libertador, y se suponía que yo debía protegerlos. Y no podía. No tenía cómo. Solo podía caminar con ellos y esperar que llegáramos a algún lugar seguro antes de que nos alcanzaran. Muchos no llegaron. Murieron en el camino. De hambre, de sed, de agotamiento, de enfermedades. Y los que los realistas capturaron. Es mejor no hablar de eso. La guerra a muerte que yo mismo había declarado se volvió contra nosotros con una crueldad que yo no había anticipado. La Segunda República cayó. Igual que la primera. Y yo tuve que huir otra vez. Esta vez más lejos. A Cartagena primero. Después a Jamaica. Y en Jamaica, casi me mueren de la forma más absurda posible. Un sirviente enviado a asesinarme se equivocó de hamaca en la oscuridad y mató a otro hombre que dormía donde yo solía dormir. Sobreviví por casualidad. Por pura, estúpida casualidad. El libertador de medio continente salvado porque una noche decidió dormir en otro lado. Así de frágil es la historia. Así de ridícula. En Jamaica escribí la Carta de Jamaica. Sin ejército. Sin dinero. Sin país. Durmiendo en casas prestadas. Comiendo por caridad. Y en esas condiciones escribí un documento de más de 20 páginas donde detallaba el futuro político de cada región de América del Sur. Cómo debían organizarse los gobiernos. Qué peligros enfrentarían. Qué errores debían evitar. Un general sin ejército diseñando el futuro de un continente que todavía no existía. Algunos dirían que era delirio. Tal vez lo era. Pero cada predicción que hice en esa carta se cumplió. Cada una. De Jamaica fui a Haití. La primera república negra libre del mundo.
El presidente Petión me dio lo que nadie más quiso darme: barcos, armas, hombres, dinero. A cambio de una promesa: liberar a los esclavos. Acepté. Y con esos recursos intenté volver a Venezuela. El primer intento fracasó. La expedición de los Cayos llegó a la costa venezolana y todo salió mal. Peleas internas entre mis propios oficiales. Falta de coordinación. Falta de apoyo local. Tuve que retirarme otra vez. Otro fracaso. Otro viaje de vuelta a Haití con la cola entre las patas. El segundo intento desde Haití funcionó mejor. Pero no porque yo hubiera encontrado la fórmula mágica. Funcionó porque finalmente hice algo que debía haber hecho desde el principio. Dejé de pelear solo con criollos. Dejé de intentar ganar la guerra con el apoyo exclusivo de los blancos ricos. Empecé a reclutar a los mismos hombres que Boves había usado contra mí. A los llaneros. A los pardos. A los negros libres. A los hombres sin tierra, sin nombre, sin nada que perder. Y para hacer eso, tuve que ofrecer lo que nunca había ofrecido: libertad real. No libertad para los criollos. Libertad para todos. Abolición de la esclavitud. Tierras para los soldados. Un lugar en la nueva república para los que antes no tenían lugar en ninguna parte. Petión me lo había exigido. Pero la verdad es que debía haberlo entendido solo. Debía haber visto desde el principio que una revolución que solo beneficia a los de arriba no es una revolución. Es un cambio de administración. José Antonio Páez fue la clave. Un llanero. Un hombre que había crecido domando caballos salvajes y cazando ganado en las llanuras infinitas de Apure. Páez no sabía leer. No conocía a Rousseau. No le importaba la ilustración. Pero sabía pelear como nadie que yo hubiera visto. Y tenía algo que yo no tenía: la lealtad de los llaneros. Esos mismos hombres que con Boves me habían destruido, con Páez se convirtieron en mi arma más poderosa. La misma fuerza que me derrotó se convirtió en la fuerza que me dio la victoria. Y eso me enseñó una lección que vale más que cualquier libro de estrategia. Tu peor derrota contiene la información exacta de cómo ganar la próxima vez. Si tienes la humildad de mirarla. Con los llaneros de Páez, con los soldados de la Nueva Granada, con voluntarios británicos que vinieron a pelear por una causa que no era la suya, armé el ejército que finalmente cruzó los Andes. Y ya conté esa historia. El páramo de Pisba. Los muertos en las montañas. Boyacá. Bogotá. Pero lo que quiero que entiendas es que ese ejército, el que ganó en Boyacá, no era mi primer ejército. Era mi quinto. O mi sexto. Había perdido y reconstruido tantos ejércitos que ya había perdido la cuenta. Cada vez empezando de cero. Cada vez convenciendo a hombres nuevos de que esta vez sí iba a funcionar. Cada vez mintiendo un poco, porque la verdad completa habría hecho que nadie me siguiera. Después de Boyacá, vinieron las grandes victorias. Carabobo en 1821, la batalla que selló Venezuela, y fue una gran victoria, sí, pero también fue una batalla donde casi pierdo. Los españoles bajo la torre tenían una posición fuerte, y el primer ataque de mi infantería fue rechazado con pérdidas terribles. Los británicos del batallón Bravos de Apure y la Legión Británica subieron por esa colina y los destrozaron a balazos. Filas enteras cayeron, y otra vez llegó la caballería llanera a romper la línea en el momento exacto. Otra vez la diferencia entre victoria y desastre fue un instante. Una decisión. Un grupo de hombres a caballo que cargaron en el momento correcto. La gente cree que las grandes batallas se ganan con grandes planes. No. Se ganan con pequeños momentos. Un coronel que decide cargar cuando todo parece perdido. Una unidad que aguanta 10 minutos más de lo que cualquiera esperaría. Un error del enemigo que dura 30 segundos y que tú aprovechas porque estás mirando. La guerra no es ajedrez. La guerra es caos. Y el general que gana no es el que controla el caos, porque nadie controla el caos. Es el que sobrevive al caos mejor que el otro. Junín en 1824 fue una batalla sin un solo disparo. Toda caballería. Lanzas contra sables. Mi caballería contra la caballería realista en una llanura del Perú. Duró menos de una hora.
Y al principio estábamos perdiendo. Los realistas nos empujaban. Nuestros jinetes retrocedían. Y un escuadrón peruano bajo el coronel Isidoro Suárez apareció por el flanco y cargó contra la retaguardia española en el momento exacto. Otro momento. Otra fracción de segundo que cambió todo. Si Suárez hubiera llegado 5 minutos más tarde, Junín habría sido otra derrota en mi lista. Y Ayacucho. La batalla final. Diciembre de 1824. Pero esa no la peleé yo. La peleó Sucre. Antonio José de Sucre. El mejor general que tuve. Mejor que yo en el campo de batalla, si soy honesto. Más metódico. Más preciso. Más frío. Yo era pasión y terquedad. Sucre era inteligencia y cálculo. Y en Ayacucho, con un ejército más pequeño que el español, en una posición geográfica difícil, Sucre hizo lo que mejor sabía hacer. Pensó más rápido que el enemigo. Maniobró mejor. Explotó cada error. Y en una tarde, el imperio español en América del Sur terminó. Pero incluso Ayacucho estuvo al fila. El virrey La Serna tenía más hombres. Tenía mejor posición en las alturas. Tenía artillería. Y si el ataque de Sucre hubiera fallado en la primera carga, si la división de Córdoba no hubiera roto la línea española, con esa carga heroica cuesta arriba, la historia sería otra. Siempre estuvimos al filo. En cada batalla. En cada momento decisivo. La diferencia entre el libertador y el loco fracasado nunca fue más que unos minutos, unas decisiones, unas lanzas que llegaron en el momento justo. Y eso es lo que quiero que entiendas. Porque la versión de las estatuas te dice que yo era un genio militar destinado a ganar. La verdad es que fui un hombre terco que perdió una y otra vez. Que cada vez analizó por qué perdió. Que cada vez ajustó su estrategia. Que cada vez encontró nuevos aliados, nuevos recursos, nuevos argumentos para convencer a hombres agotados de que valía la pena intentar una vez más. No gané porque era brillante. Gané porque no me rendí. Y porque tuve la suerte de que hombres como Páez, como Sucre, como Rondón, como Córdoba, estuvieran ahí en los momentos donde mi terquedad sola no habría bastado. Ahora déjame decirte algo desde esta reconstrucción digital. Algo que aplica mucho más allá de la guerra y de la historia. La gente le tiene miedo al fracaso. Un miedo profundo, paralizante. Creen que fracasar una vez los define. Que si intentan algo y no funciona, eso significa que no debían intentarlo. Que el mundo les está diciendo que se rindan. Yo fracasé más veces de las que cualquier persona razonable consideraría aceptable. Perdí 2 repúblicas enteras. Me exiliaron de mi propio país 3 veces. Me quedé sin dinero, sin ejército, sin aliados. Casi me asesinan dormido. Casi muero congelado en una montaña. Y en cada uno de esos momentos, el mundo me estaba diciendo claramente, con todas las letras, que me rindiera. Que aceptara la derrota. Que me fuera a Europa a vivir de lo que quedaba de mi fortuna y dejara de molestar. Y no lo hice. No porque fuera valiente. La valentía no tiene nada que ver. Hay noches en las que tuve tanto miedo que no podía dormir. No me rendí porque cada derrota me enseñaba algo que la victoria jamás me habría enseñado. La derrota te obliga a ser honesto contigo mismo. Te obliga a mirar lo que no funciona. Te quita las excusas. Te quita la arrogancia. Te deja desnudo frente a tus propios errores y te dice, arregla esto o vuelve a perder. La victoria no te enseña nada. La victoria te dice que todo está bien, que tu plan es perfecto, que tus aliados son leales, que tu estrategia es correcta. La victoria te miente. La derrota siempre dice la verdad, y la verdad duele, pero es la única materia prima con la que puedes construir algo que realmente funcione. Si yo hubiera ganado la Primera República, si Miranda no hubiera caído, si el terremoto no hubiera pasado, si todo hubiera salido bien desde el principio, habría sido un pésimo líder. Habría sido un criollo rico jugando a la revolución con las mismas ideas ingenuas con las que empecé. Fueron los fracasos los que me enseñaron que necesitaba a los llaneros, que necesitaba abolir la esclavitud,
que necesitaba un ejército profesional, que necesitaba aliados internacionales, que necesitaba una estrategia continental y no solo local. Cada una de esas lecciones vino de una derrota específica, de un fracaso concreto que me obligó a cambiar. Así que si estás ahí, en cualquier parte del mundo, y sientes que has fracasado demasiadas veces, que ya no tiene sentido intentar otra vez, que la gente ya no te toma en serio, que cada vez que empiezas algo termina mal. Déjame decirte algo desde la experiencia de un hombre que perdió más de lo que ganó, y que aún así liberó un continente. El fracaso no es la señal de que debes rendirte. Es la señal de que estás aprendiendo algo que necesitas aprender antes de que la victoria sea posible. Cada derrota que sobrevives te hace más difícil de matar. Y llega un punto donde eres tan difícil de matar que ganar se vuelve inevitable. No porque seas invencible, sino porque ya aprendiste todas las formas de perder. Yo perdí más batallas de las que gané. Eso es un hecho histórico. Pero cada batalla que perdí me acercó un paso más a las batallas que cambiaron el mapa del mundo. Y si tuviera que elegir entre haber ganado todo fácilmente desde el principio o haber pasado por cada derrota que pasé, elegiría las derrotas. Porque las derrotas me hicieron. Las victorias solo confirmaron lo que las derrotas me habían enseñado. Esta fue la historia de mis fracasos. La historia que nadie cuenta, porque las derrotas no venden libros ni quedan bien en las pinturas. Pero es la historia más honesta que puedo darte. Y probablemente la más útil. En el próximo episodio, vamos a hablar de la noche más oscura de mi vida. Septiembre de 1828. Cuando mis propios aliados vinieron a matarme, y la única persona que se puso entre ellos y yo fue una mujer. Manuela Sáenz. Suscríbete para no perdértela.